Mi padrastro le dio el dinero de mi universidad a su hija biológica y presumió de estar enviándome a la universidad, pero mi publicación en redes sociales arruinó su credibilidad. Ricardo prometió que pagaría mi universidad el día que se casó con mi mamá. Yo tenía 9 años. Se paró en la sala de nuestra casa, puso su mano en mi hombro y dijo: «Ahora eres mi hija, voy a pagar tu educación tal como lo haría un padre de verdad». Dijo esto frente a 20 testigos en la recepción también. Durante 8 años, esa promesa moldeó cada decisión que tomé. Estudié más duro sabiendo que la universidad estaba garantizada. Tomé clases avanzadas que destruyeron mi vida social. Me salté fiestas para mantener un promedio perfecto de 10. Rechacé un trabajo a los 16 años porque Ricardo dijo que debía concentrarme en lo académico, ya que el dinero no sería un problema. Él sacaba el tema constantemente, diciendo: «No te preocupes por esas cuotas de solicitud, hija. Tengo tu matrícula cubierta, aplica donde quieras, el precio no importa». Cuando los consejeros vocacionales preguntaban sobre límites financieros, Ricardo intervenía diciendo que el cielo era el límite y que esta niña iría a la mejor escuela que la aceptara. Mi mamá sonreía radiante cada vez que él lo decía. Ricardo ganaba muy buen dinero como director regional de una cadena hotelera, 6 millones de pesos al año más bonos. Conducía un Tesla, le compró un Mercedes a mi mamá, nos llevó de vacaciones a Europa y vivíamos en una casa de 6 recámaras con alberca. El dinero nunca se discutió como un problema. Su hija biológica, Hilda, vivía con su mamá en otro estado. Nos visitaba 2 semanas cada verano. Ricardo pagaba la manutención y sus vuelos, pero ella era básicamente una extraña. Ella era 3 años mayor que yo y ya estaba en una universidad local cuando Ricardo hizo sus promesas sobre mi educación. En mi último año de preparatoria entré a Northwestern, una universidad prestigiosa que costaba 1.200.000 pesos al año, pero Ricardo había dicho que el precio no importaba. También entré a la universidad estatal con una beca parcial que habría dejado el costo en 300.000 pesos. Ricardo insistió en que fuera a Northwestern, diciéndome que había trabajado para esto y merecía lo mejor. El 1 de mayo, día de la decisión, me comprometí con Northwestern, pagué mi depósito usando dinero de mi trabajo de medio tiempo, comencé a comprar cosas para el dormitorio, les dije a todos a dónde iría. Hice amigos en el grupo de estudiantes aceptados y encontré una compañera de cuarto. El 1 de agosto se debía pagar la matrícula. 400.000 pesos para el primer semestre. Se lo recordé a Ricardo 2 semanas antes. Sobre eso, dijo él durante la cena: «Hilda necesita ayuda». Hilda había dejado la universidad local, se había embarazado y necesitaba dinero para un departamento. Ricardo le había dado 1.200.000 pesos, la cantidad exacta para mi primer año. «¿Entiendes, verdad?», dijo él. «Ella está en crisis. Tú puedes pedir préstamos estudiantiles». Mi mamá se quedó sentada en silencio. Le mostré el mensaje de texto donde prometió pagar, los correos donde me dijo que eligiera Northwestern, el video de su boda donde anunció que pagaría mi universidad. «Los planes cambian», dijo él. «Tengo que priorizar a mi hija de verdad». 8 años de llamarme su hija se fueron en una sola frase. Tenía 3 semanas hasta el día de la mudanza. Northwestern requería el pago o cancelarían mi inscripción y ya no podía cambiarme a la estatal porque su fecha límite había pasado. Estaba a punto de perderlo todo porque Ricardo decidió que su hija biológica importaba más. Llamé a mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella vivía en la costa con su pensión del Seguro Social, pero tenía algo más. La póliza de seguro de vida de mi abuelo, 4 millones de pesos que nunca había tocado porque los guardaba para sus cuidados al final de la vida. «¿Cuánto necesitas?», preguntó ella. «No, abuelita, no puedo tomar tu red de seguridad», le dije. «¿Cuánto?», insistió. 400.000 para el semestre. Ella envió 800.000 al día siguiente, suficiente para el año completo. «Págamelos cuando seas doctora», dijo, con intereses. No le dije a Ricardo ni a mi mamá sobre el dinero. Dejé que pensaran que había pedido préstamos. Me mudé a Northwestern en septiembre. Ricardo publicó en Facebook sobre ser un papá orgulloso enviando a su hija a la universidad. No lo corregí. En octubre Hilda me llamó llorando. El 1.200.000 pesos se había esfumado. Su novio se lo había gastado en una camioneta y en apuestas. Ella necesitaba más dinero. Ricardo le había dicho que no porque ya le había dado mi fondo universitario. Ella quería que yo hablara con él. «Él te dio el dinero de mi universidad», le dije, «eso fue todo». «Pero tú conseguiste préstamos, ¿verdad?». «Estás bien, yo tengo un bebé en camino», dijo ella. Le colgué. En diciembre, entré al cuadro de honor por mis calificaciones. Ricardo publicó sobre eso en Facebook otra vez, diciendo: «Muy orgulloso de los logros de mi hija en Northwestern». Sus amigos lo felicitaron por criar a una niña tan inteligente. Fue entonces cuando publiqué mi propia actualización. «Gracias a todos por sus amables palabras», escribí. «Debo aclarar que Ricardo no está pagando mi educación como prometió durante 8 años. Le dio mi fondo universitario a su hija biológica en agosto. Mi abuela, que vive de su pensión del Seguro Social, pagó mi matrícula con los ahorros del seguro de vida de mi abuelo. Ricardo ha contribuido con exactamente 0 pesos a mi educación, pero continúa llevándose el crédito por mis logros». Lo etiqueté a él y a todos sus amigos que habían comentado. En una hora su teléfono estaba reventando de notificaciones. Su jefe lo vio, sus compañeros de golf, sus hermanos. Todos los que lo habían escuchado presumir durante años sobre pagar mi universidad. Me llamó gritando:
Su voz atravesaba el teléfono como una motosierra. Cada palabra me cortaba y desgarraba. Alejé el teléfono de mi oído, pero aún podía escucharlo enfurecido por su reputación, su carrera y su posición en la comunidad. El llanto de mi mamá llenaba el fondo, un sollozo agudo que hacía que me doliera el pecho. Esperé a que ella tomara el teléfono. Esperé a que le dijera a Ricardo que se calmara. Esperé a que me defendiera aunque fuera una vez. Nunca lo hizo. El llanto solo continuó mientras Ricardo gritaba sobre traición y humillación. Pegué el teléfono de nuevo a mi oído y dejé que terminara su diatriba. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con la voz más calmada que pude lograr. Le dije que borrara la publicación. Él exigió que yo borrara la mía inmediatamente. Dijo que estaba mintiendo sobre todo. Dijo que lo hice ver como un monstruo cuando solo había tratado de ayudar a su familia. Lo interrumpí. Cada palabra en esa publicación era cierta. Tenía mensajes, correos y el video de su boda. 8 años de promesas documentadas por escrito. Él comenzó a amenazar con cortar todo contacto. Dijo que nunca más sería bienvenida en su casa. Dijo que estaba muerta para él. Colgué antes de que pudiera terminar. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono en mi escritorio. 3 golpes sonaron en mi puerta. La voz de Maya se escuchó preguntando si estaba bien. Me había escuchado al teléfono a través de la pared. Abrí la puerta y ella entró con su sudadera de la universidad y pantalones de pijama. Le mostré la publicación de Facebook en mi laptop y le expliqué toda la situación. Desde la promesa en la boda de Ricardo hasta el pago del seguro de vida de la abuela. Maya leyó los comentarios que ya se estaban acumulando. Me abrazó fuerte y dijo que hice lo correcto. Dijo que Ricardo merecía ser expuesto y que cualquiera que rompa promesas a los hijos merece cualquier consecuencia que se le venga encima. Nos sentamos en mi cama y vimos cómo la publicación explotaba. En 2 horas el conteo de comentarios llegó a 300 y se había compartido 200 veces en múltiples redes. La mayoría de la gente me apoyaba. Llamaban a Ricardo egoísta y cruel, elogiaban a mi abuela por dar la cara y cuestionaban cómo alguien que ganaba 6 millones al año podía abandonar a su hijastra. Algunos familiares lo defendieron. El primo de Ricardo dijo que los problemas familiares debían mantenerse en privado. Su tía dijo que yo estaba siendo dramática por una promesa rota. Su compañero de póker dijo que los niños de hoy en día esperan que todo se les dé en bandeja de plata. Pero fueron ahogados por docenas de personas llamando a Ricardo mentiroso y fraude. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número diferente. Contesté con precaución. El hermano de Ricardo se presentó. Dijo que su nombre era Tomás. Dijo que siempre había sospechado que Ricardo era puro cuento sobre pagar mi universidad. La voz de Tomás sonaba cansada y triste. Me contó que su padre le hizo lo mismo a Ricardo hace años. Hizo grandes promesas sobre pagar la educación de Ricardo y luego gastó el dinero en un barco. Ricardo tuvo que trabajar en 3 empleos para terminar la carrera técnica. Tomás dijo que pensó que Ricardo sería diferente. Pensó que Ricardo rompería el ciclo, pero supuso que estaba equivocado. Tomás se disculpó por no haber hablado antes. Dijo que debería haberme advertido que no contara con las promesas de Ricardo. Le agradecí por llamar y por creerme. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Ella decía que no debería haber ventilado los asuntos familiares públicamente, y preguntó por qué no acudía a ella primero. Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos completos. Luego escribí mi respuesta. Acudí a ti en la cena cuando Ricardo llamó a Hilda su hija de verdad. Acudí a ti cuando regaló mi fondo universitario. Te quedaste sentada en silencio ambas veces. Nunca me defendiste. Nunca cuestionaste sus decisiones. Simplemente te sentaste ahí y dejaste que me traicionara. Presioné enviar y puse mi teléfono boca abajo. Otro mensaje llegó minutos después, este de Hilda. Párrafos largos sobre lo egoísta que yo era, cómo estaba tratando de arruinar la reputación de su padre porque estaba celosa de su relación. Ella afirmó que el $1.200.000 siempre estuvo destinado para su emergencia. Dijo que Northwestern era una escuela de lujo que no necesitaba. Dijo que podría haber ido a una universidad pública como ella. Dijo que yo era una malcriada y malagradecida, y que su bebé merecía ese dinero más de lo que yo merecía una educación elegante. Tomé captura de pantalla del mensaje y lo guardé en mis fotos. Maya miró por encima de mi hombro y lo leyó. Sugirió que documentara todo en caso de que esto empeorara. Creamos una carpeta en mi laptop. Guardamos cada mensaje, cada correo, cada texto. Capturas de pantalla de las publicaciones de Ricardo antes de que pudiera borrarlas. Capturas de todos los comentarios. El video de su boda donde prometió pagar mi educación. Todo organizado y respaldado en la nube. Maya dijo que estábamos armando un expediente. Yo no sabía para qué tipo de caso, pero tener documentación se sentía inteligente. Mis notificaciones de Facebook seguían sonando. Abrí la aplicación y encontré un nuevo comentario de Violeta Campos. Ella era una amiga de la familia que me conocía desde los 9 años. Su comentario decía que recordaba el discurso de la boda de Ricardo sobre pagar mi educación. Dijo que ella estaba allí cuando hizo esas promesas frente a todos, y que creía cada palabra que yo escribí. Su apoyo significaba algo porque la gente en el círculo social de Ricardo la respetaba. Ella dirigía un negocio exitoso y era voluntaria en 3 organizaciones benéficas. Cuando Violeta Campos decía algo, la gente escuchaba. En minutos, su comentario tenía 50 me gusta. Otras personas comenzaron a compartir sus propios recuerdos de Ricardo presumiendo sobre pagar mi universidad.
Mi teléfono vibró con un mensaje privado de Carlos Domínguez, el compañero de golf de Ricardo. Se disculpó por felicitar a Ricardo por mis logros, dijo que no tenía idea de que Ricardo en realidad no estaba ayudando y que se sentía manipulado por la falsa narrativa que Ricardo había estado empujando durante años. Carlos dijo que le había estado contando a todos en el club de campo sobre el generoso apoyo de Ricardo a mi educación, y ahora se sentía como un tonto por difundir mentiras. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le agradecí, pero dije que solo saber la verdad era suficiente. Revisé mi teléfono a la mañana siguiente y encontré que Ricardo había borrado su publicación de aceptación a Northwestern y la del cuadro de honor. Ambas desaparecieron de su perfil como si nunca hubieran existido, pero fue demasiado tarde. Mis notificaciones mostraban que docenas de personas habían tomado capturas de pantalla de todo antes de que pudiera borrarlo. Maya había guardado copias, Carlos había guardado copias, Violeta había guardado copias. Al menos otras 20 personas comentaron diciendo que habían tomado la evidencia antes de que desapareciera. El intento de Ricardo de ocultar lo que había hecho solo lo hizo ver peor. La gente comenzó a publicar en los comentarios sobre lo sospechoso que era que borrara todo justo después de que mi publicación con la verdad saliera a la luz. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de esa mañana, número desconocido con código de área local. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. La voz de un hombre preguntó si era yo y se presentó como Tadeo Juárez, el jefe de Ricardo. Había visto mis publicaciones a través de conexiones mutuas en Facebook y quería hablar sobre lo sucedido. Su tono no era enojado ni acusatorio, sonaba genuinamente preocupado y dijo que necesitaba entender mejor la situación. Me preguntó si estaría dispuesta a reunirme con él para tomar un café en algún momento de esta semana. Acepté reunirme con él al día siguiente en un café cerca del campus. El café era uno de esos lugares con muebles que no combinaban y arte local en las paredes. Tadeo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con 2 cafés. Se puso de pie cuando me vio y me estrechó la mano. Se veía exactamente como imaginé que se vería el jefe de Ricardo. Traje profesional, ojos amables, probablemente en sus 50s. Me agradeció por reunirme con él y deslizó uno de los cafés hacia mí. Luego fue directo al grano. Ricardo había estado presumiendo en el trabajo durante años sobre enviar a su hija a Northwestern, hablaba de ello constantemente en reuniones y eventos de la empresa, lo convirtió en una gran parte de su marca personal en la cadena hotelera. Tadeo dijo que la compañía valoraba la integridad por encima de todo y necesitaba entender la verdad de lo que realmente sucedió. Saqué mi teléfono y le mostré todo. Los mensajes donde Ricardo prometía pagar, los correos donde me decía que eligiera Northwestern sin importar el costo, el video de la recepción de su boda donde anunció frente a todos que pagaría mi educación universitaria como un verdadero padre. Le mostré las fechas en todo, 8 años de promesas. Luego le mostré los mensajes de agosto donde decía que los planes cambiaron y tenía que priorizar a su hija verdadera. La cara de Tadeo cambió mientras leía todo. Se veía genuinamente perturbado. Siguió desplazándose por los mensajes como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando terminó dejó mi teléfono con cuidado y dijo que esto reflejaba muy mal el carácter y el juicio de Ricardo, especialmente para alguien en una posición de liderazgo que se suponía debía modelar los valores de la empresa. Tadeo me agradeció por mi honestidad y dijo que tendría una conversación seria con Ricardo sobre tergiversar su vida personal ante los colegas. Dijo que Ricardo había usado esta historia sobre pagar mi educación para construir credibilidad con clientes y empleados, haciéndose ver generoso y orientado a la familia. Ahora resultaba que todo era una mentira. Tadeo dijo que apreciaba que me tomara el tiempo para reunirme con él y mostrarle la documentación. Mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, me di cuenta de que la reputación profesional de Ricardo estaba recibiendo un daño real por la exposición. Esto ya no era solo vergüenza social. Su jefe ahora sabía que había estado mintiendo a todos en el trabajo durante años. Mi abuela llamó esa tarde. Su voz sonaba cálida y firme como siempre. Dijo que había estado escuchando sobre el drama de Facebook a través de varios familiares y quería ver cómo estaba yo. Empecé a disculparme por causar problemas, pero ella me interrumpió. Dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme y que no debería sentirme culpable por aceptar su dinero, que para eso estaba la familia, para ayudarse mutuamente cuando importaba. Había estado guardando ese dinero del seguro de vida durante años y usarlo para ayudarme a obtener una educación era exactamente lo que mi abuelo hubiera querido. Luego me dijo algo que yo no sabía. Ricardo la había llamado ayer tratando de presionarla para que me obligara a borrar la publicación. Había hablado sin parar sobre cómo yo estaba arruinando su reputación y haciendo quedar mal a la familia. Le dijo que ella necesitaba hacerme entrar en razón y hacerme quitar la publicación. Mi abuela dijo que le contestó que no haría tal cosa. Le dijo que debería avergonzarse de sí mismo por romper promesas a una niña, y que si quería recuperar su reputación, debería comenzar por mantener su palabra en lugar de mentirle a todos sobre qué gran padre era. Le pregunté si estaba enfrentando alguna presión de otros familiares por darme el dinero. Ella se rió, realmente se rió, y dijo que a sus 78 años era demasiado vieja para preocuparse por lo que pensara la gente. Ella había tomado su decisión y la mantenía. Luego me dijo que me concentrara en mis estudios y dejara que los adultos lidiaran con su drama. Dijo que Ricardo tendió su propia cama y ahora tenía que acostarse en ella. Le dije que la amaba y ella dijo que me amaba también. Después de colgar me senté sintiéndome agradecida de que al menos una persona en mi familia me respaldaba incondicionalmente.
Mi mamá llamó de nuevo esa noche. Esta vez Ricardo no estaba en el fondo. Pude notarlo porque su voz sonaba diferente, más tranquila, más honesta. Dijo que había estado pensando en todo desde que publiqué y necesitaba admitir algo. Debería haberme defendido en la cena cuando Ricardo regaló mi fondo universitario. Estaba en shock y no supo qué decir en el momento, pero esa no era excusa para su silencio. Sabía que no estaba bien, y debería haber dicho algo. Le dije la verdad. Su silencio dolió casi tanto como la traición de Ricardo. Esperaba que él fuera egoísta porque siempre se ponía a sí mismo primero, pero pensaba que ella me protegería. Ella era mi mamá. Se suponía que debía estar de mi lado. En cambio, simplemente se sentó allí y dejó que él llamara a Hilda su hija verdadera y regalara mi futuro. Ella comenzó a llorar, dijo que había estado tratando de mantener la paz durante años, tratando de hacer que el matrimonio funcionara, tratando de no causar problemas, pero en algún lugar del camino perdió de vista lo que realmente importaba. Eligió mantener a Ricardo feliz sobre proteger a su propia hija y lo sentía. No supe qué decir. Finalmente estaba admitiendo lo que yo necesitaba escuchar desde hace meses, pero se sentía demasiado tarde. El daño estaba hecho. Le dije que apreciaba la disculpa, pero necesitaba tiempo para procesar todo. Ella dijo que entendía y preguntó si podía llamarme de nuevo en unos días. Dije que sí y colgamos. Me senté en mi cama mirando mi teléfono por un largo tiempo. Maya regresó de la biblioteca y me encontró así. Preguntó qué pasó y le conté sobre ambas llamadas, la de la abuela y la de mamá. Maya escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que mi mamá finalmente estaba despertando a la realidad, pero eso no borraba 8 años de elegir a Ricardo sobre mí. Tenía todo el derecho de tomarme mi tiempo para decidir si quería reconstruir esa relación. También dijo que debería estar orgullosa de mí misma por levantarme y decir la verdad. Mucha gente se habría quedado callada para mantener la paz. Le agradecí y pedimos pizza y vimos televisión basura para distraerme de todo. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de un número que no reconocía. Resultó ser la hermana de Ricardo. Dijo que se había enterado de todo por la familia y que si hubiera sabido que él rompió su promesa y regaló mi fondo universitario, habría dicho algo de inmediato. Luego me dijo que estaba cortando contacto con Ricardo hasta que él arreglara las cosas conmigo. Dijo que lo que hizo estuvo mal, y no podía apoyar ese tipo de comportamiento ni siquiera de su propio hermano. Pero la parte que realmente me sorprendió fue al final de su mensaje. Ofreció contribuir con 100,000 pesos para mi matrícula del semestre de primavera. Dijo que no era la cantidad completa que Ricardo debería haber pagado, pero quería ayudar a compensar parte de la carga sobre mi abuela. Leí el mensaje 3 veces tratando de procesarlo. 100,000 pesos era una gran cantidad de dinero. Haría una diferencia real en lo que la abuela tenía que cubrir. Pero también me sentía incómoda aceptándolo. La abuela ya había sacrificado tanto y ahora la hermana de Ricardo quería darme dinero también. Se sentía como si me estuviera convirtiendo en un caso de caridad. No sabía cómo responder, así que llamé a la abuela primero. Contestó al segundo timbre y le conté sobre la oferta. La abuela se quedó callada por un momento y luego dijo algo sabio. Aceptar ayuda no era lo mismo que ser un caso de caridad. La hermana de Ricardo estaba tratando de hacer lo correcto porque su hermano había hecho lo incorrecto. Eso era diferente a que yo rogara por dinero o no tratara de manejar las cosas por mí misma. Dijo que el orgullo podía ser costoso y a veces lo inteligente era aceptar ayuda genuina cuando se ofrecía. Le agradecí y dije que lo pensaría. Luego le contesté a la hermana de Ricardo. Le agradecí por contactarme y por la generosa oferta. Le dije que necesitaba un tiempo para pensarlo y discutirlo con mi abuela antes de tomar una decisión. Ella respondió de inmediato diciendo que entendía completamente y que me tomara todo el tiempo que necesitara. La oferta estaría en pie cuando estuviera lista. Ese mismo día comenzó la semana de exámenes finales. Tenía 5 exámenes repartidos en 8 días y necesitaba concentrarme. Maya me ayudó quitándome el teléfono durante nuestras sesiones de estudio y escondiéndolo en el cajón de su escritorio. Dijo que lo estaba revisando cada 5 minutos, y estaba matando mi concentración. Tenía razón. Cada notificación me hacía saltar pensando que podría ser Ricardo o mamá o alguien más del drama familiar. Sin mi teléfono podía concentrarme realmente en mis notas y libros de texto. Entonces, mi primer examen fue química orgánica y fue brutal. 3 horas de estructuras moleculares y mecanismos de reacción. Salí sintiendo como si mi cerebro hubiera pasado por una licuadora. Pero había estudiado mucho y conocía el material. Al día siguiente fue cálculo, que salió mejor. Luego estadística. Luego literatura. Y finalmente mi último examen, que fue introducción a la psicología. Para cuando terminé esa última prueba estaba agotada pero aliviada. Había logrado sobrevivir mi primer semestre de universidad a pesar de todo lo que pasó con Ricardo. Una semana después, las calificaciones se publicaron en línea. Entré al portal de estudiantes conteniendo la respiración. Todo 10. Había mantenido mi promedio de 10 durante todo el semestre. Me senté allí mirando la pantalla sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Orgullo porque había trabajado increíblemente duro para esas calificaciones. Alivio porque había probado que podía manejar la dificultad de Northwestern, pero también esta amarga satisfacción sabiendo que lo había hecho todo sin la ayuda de Ricardo. Él había tratado de llevarse el crédito por enviarme a la universidad, pero estas calificaciones eran mías.
cada una de ellas ganada a través de mi propio esfuerzo mientras lidiaba con su traición y el caos familiar que siguió. Maya gritó cuando le mostré mis calificaciones e insistió en que fuéramos a celebrar. Fuimos a este pequeño restaurante cerca del campus y ella me invitó a la cena con dinero de su trabajo en la universidad. Levantó su refresco e hizo un brindis por mí sobreviviendo mi primer semestre y probando que Ricardo estaba equivocado sobre todo. Choqué mi vaso contra el suyo y me sentí genuinamente feliz por primera vez en semanas. Mientras comíamos, mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Carlos Domínguez había publicado un comentario en la página de Ricardo. Lo abrí y leí lo que escribió. Dijo que estaba decepcionado de Ricardo por tergiversar la situación con mi educación. Dijo que siempre había respetado a Ricardo, pero saber la verdad sobre las promesas rotas y el crédito robado había cambiado su opinión. Luego elogió mis logros académicos y dijo que debería estar orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. En una hora su comentario tenía 50 me gusta y una docena de compartidos. Otras personas del círculo social de Ricardo estaban comentando su acuerdo y compartiéndolo en sus propias páginas. La reputación cuidadosamente construida de Ricardo se estaba desmoronando más con cada día que pasaba. Le mostré a Maya y ella sonrió y dijo que el karma era real y era hermoso de ver. Llegaron las vacaciones de invierno y empaqué mis cosas en Northwestern sabiendo que no iba a regresar a la casa con la alberca y las 6 recámaras. Llamé a la abuela y le pregunté si podía quedarme con ella. Dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Cuando llegué a su casa en la costa, me mostró su cuarto de costura. Había movido todas sus cosas al garaje y puesto una cama individual con sábanas nuevas. Había un pequeño escritorio junto a la ventana y había colgado cortinas que combinaban con el cubrecama. La habitación olía a lavanda por los saquitos que había puesto en los cajones. Dejé mi maleta y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado desde agosto. Este espacio era mío sin condiciones ni promesas rotas adjuntas. La abuela hizo la cena esa primera noche y nos sentamos en su pequeña mesa de cocina comiendo estofado mientras ella me contaba sobre sus amigas de la iglesia y sus varios problemas médicos. Cosas normales de abuela que se sentían como lo más seguro del mundo después de meses de caos familiar. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en semanas. El segundo día en casa, mamá apareció en la puerta de la abuela llevando una bolsa de la panadería. La abuela la dejó entrar y luego se escabulló yendo a revisar su buzón aunque el correo ya había llegado. Mamá y yo nos sentamos en el sofá floral de la abuela y ella puso la bolsa de pan en la mesa de centro entre nosotras como una ofrenda de paz. Se veía más vieja de lo que recordaba. Había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí al comienzo del semestre. Preguntó cómo me fue en los finales, y le conté sobre estar en el cuadro de honor otra vez. Ella sonrió pero no llegó a sus ojos. Luego dijo que necesitaba hablar conmigo sobre todo lo que pasó. Esperé. Tomó aire y comenzó a hablar sobre los últimos 8 años. Dijo que sabía que Ricardo tenía problemas con exagerar y hacer promesas que tal vez no cumpliría. Lo había visto antes de que nos casáramos, pero ignoró las señales de advertencia porque estaba luchando financieramente como madre soltera y él ofreció seguridad. Dijo que la casa y los autos y las vacaciones la hacían sentir segura por primera vez desde que mi papá se fue. Admitió que eligió esa sensación de seguridad sobre protegerme cuando Ricardo rompió su promesa. Su voz se quebró cuando dijo que se sentó en silencio en esa cena en agosto porque tenía miedo de perder su vida cómoda. Dijo que verme publicar la verdad en Facebook y ver las reacciones de todos le hizo darse cuenta de que había sido cómplice en su trato hacia mí. Se disculpó por no defenderme cuando más importaba. Me senté allí procesando sus palabras y sintiendo esta mezcla complicada de emociones. Parte de mí quería abrazarla y decirle que estaba bien, parte de mí todavía estaba enojada porque había elegido la seguridad financiera sobre mí. Le dije que apreciaba que fuera honesta sobre lo que pasó y por qué tomó las decisiones que tomó, pero también dije que necesitaba tiempo antes de poder confiar en ella de nuevo. 8 años de verla sonreír mientras Ricardo hacía promesas y luego sentarse en silencio cuando las rompía habían dañado algo entre nosotras. Dije que quería reconstruir nuestra relación, pero tenía que ser a mi ritmo y en mis términos. Ella asintió y se secó los ojos con un pañuelo de su bolsa. Dijo que entendía y que trabajaría para recuperar mi confianza el tiempo que tomara. Dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme aunque significara exponer los problemas familiares públicamente. Nos sentamos allí por unos minutos más en silencio incómodo. Luego la abuela regresó con un puñado de correo basura y preguntó si alguien quería té. Mamá se fue poco después, pero me abrazó antes de irse y se sintió diferente a los abrazos de antes. Menos automático, más cuidadoso. 3 días después estaba ayudando a la abuela a organizar su despensa cuando alguien tocó a la puerta. La abuela fue a abrir y escuché una voz familiar que hizo que mi estómago cayera. Hilda estaba parada en el porche viéndose agotada y muy embarazada. Su vientre era enorme bajo una sudadera vieja y su cara estaba hinchada. Preguntó si podía hablar conmigo. Sentí el enojo surgir inmediatamente. Esta era la misma persona que me había llamado egoísta y dijo que yo estaba bien porque tenía préstamos. La misma persona que había tomado mi fondo universitario y dejado que su novio lo desperdiciara. Ahora aparecía en la casa de mi abuela pidiendo ayuda. Quería decirle que se fuera, pero la abuela la invitó a pasar antes de que yo pudiera decir algo. La abuela tenía esta forma de tratar a todos como si merecieran amabilidad incluso cuando probablemente no la merecían. Llevó a Hilda a la sala y le ofreció té. Hilda se sentó pesadamente en el sillón y comenzó a llorar.
No lágrimas silenciosas, sino sollozos de cuerpo entero que sacudían sus hombros. Dijo que su novio se había ido hace 2 semanas, simplemente empacó sus cosas y se fue en la camioneta que había comprado con el dinero de mi universidad. Ella estaba en la ruina porque él había gastado todo lo que Ricardo le dio. Estaba embarazada de 7 meses sin dinero para suministros del bebé o facturas médicas. No sabía qué hacer, y su mamá en el otro estado no podía ayudar porque apenas llegaba a fin de mes ella misma. La abuela le trajo té y se sentó en el sofá. Hilda seguía llorando y hablando entre sollozos. Dijo que sabía que el 1.200.000 pesos se suponía que eran mi fondo universitario. Dijo que cuando su papá se lo ofreció sabía que estaba mal, pero se convenció a sí misma de que lo necesitaba más por el bebé. Dijo que dejó que su novio controlara el dinero porque pensó que lo usaría responsablemente. Admitió ahora que el dinero había facilitado sus apuestas y su gasto imprudente. Dijo que debería haber sido más cuidadosa y más responsable. Me miró con ojos rojos y dijo que lo sentía. Dijo que cuando me llamó en octubre y le dije que el dinero se había ido, se puso a la defensiva porque se sentía culpable. Sabía que había tomado algo que no era para ella y lo había desperdiciado. Dijo que llamarme egoísta era más fácil que admitir que ella era la que había tomado decisiones terribles. Dijo que había pasado los últimos 2 meses pensando en lo que había hecho y cómo me trató. Se disculpó por su mensaje y por todo lo demás. Me senté allí viéndola llorar y sintiendo mi enojo comenzar a cambiar hacia algo más complicado. Todavía estaba enojada por lo que había hecho, todavía herida por llamarme egoísta cuando ella era la que había tomado mi fondo universitario. Pero mirándola sentada allí, embarazada, en la ruina y asustada, pude ver que estaba pagando por sus decisiones de maneras que se sentían casi peores que lo que me había hecho a mí. No la perdoné completamente. Eso no era algo que pudiera hacer en una sola conversación, pero me ablandé lo suficiente para ayudar de una manera práctica. Fui a la computadora de la abuela y busqué sitios web de servicios sociales en el área de Hilda, programas para mujeres embarazadas, organizaciones que proporcionaban suministros para bebés y clases de crianza, recursos para asistencia de vivienda de emergencia. Anoté números de teléfono e información de contacto. La abuela agregó algunos nombres de organizaciones con las que su iglesia trabajaba que ayudaban a madres jóvenes. Le dimos a Hilda la lista y ella la tomó con manos temblorosas. Nos agradeció múltiples veces antes de irse. Se veía un poco menos desesperanzada caminando hacia su auto de lo que lo había hecho al llegar a la puerta. La semana antes de Navidad, mi teléfono sonó con un número que reconocí: Tadeo Juárez. Contesté y dijo que necesitaba contarme algo sobre la situación laboral de Ricardo. Dijo que la compañía había estado realizando una revisión de la posición de Ricardo tras mi publicación en Facebook. Múltiples colegas habían presentado inquietudes sobre el patrón de Ricardo de exagerar y tergiversar cosas. Aparentemente Ricardo había estado contando a la gente en el trabajo historias infladas sobre sus logros y su situación familiar durante años. Mi publicación había abierto las compuertas y otras personas se sintieron cómodas hablando sobre inconsistencias que habían notado. Tadeo dijo que la compañía había decidido que la falta de integridad y el mal juicio de Ricardo lo hacían inadecuado para su posición de liderazgo. Lo estaban degradando de director regional a un rol de gerencia estándar. Tadeo dijo que esto sería efectivo a partir del 1 de enero. Me sentí en shock al escuchar cuán severas eran las consecuencias profesionales. Sabía que su trabajo podría verse afectado cuando su jefe vio mi publicación, pero no esperaba una degradación completa. Tadeo dijo que la compañía se tomaba la integridad muy en serio, especialmente para personas en posiciones de liderazgo que representaban la marca. Pregunté qué significaba esto para el salario de Ricardo y Tadeo explicó que su paga bajaría de 6 millones a unos 3 millones de pesos. Todavía un salario cómodo, pero un recorte significativo a su estilo de vida. No más Tesla, no más vacaciones europeas, no más casa de 6 recámaras con alberca. Tadeo dijo que la compañía le estaba dando a Ricardo una oportunidad de reconstruir la confianza en un rol de menor riesgo donde sus decisiones afectaran a menos personas. Si podía demostrar integridad y juicio consistentes durante el próximo año, podrían considerar promoverlo nuevamente, pero por ahora la degradación era definitiva. Le agradecí a Tadeo por hacérmelo saber y dijo que esperaba que me estuviera yendo bien en Northwestern. Dijo que lo que había logrado a pesar de la traición de Ricardo era impresionante y debía estar orgullosa. Después de colgar, me senté allí mirando mi teléfono tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi publicación de Facebook le había costado a Ricardo la mitad de su salario y su título prestigioso. Parte de mí se sentía culpable por la severidad de las consecuencias, pero otra parte sentía que esto era simplemente Ricardo enfrentando finalmente los resultados de sus propias decisiones y comportamiento. Mamá llamó antes de que pudiera contarle sobre mi conversación con Tadeo. Su voz sonaba diferente a través del teléfono, más ligera de alguna manera a pesar de lo que estaba diciendo. Me dijo que Ricardo había sido degradado en el trabajo y la noticia ya se estaba difundiendo a través de sus círculos profesionales. Escuché mientras ella explicaba el recorte salarial y la pérdida de su título de director regional. Dijo que tal vez esto lo obligaría a mirar sus decisiones y pensar en lo que realmente importaba. Su tono llevaba un extraño alivio que me sorprendió más que la noticia misma. No lo estaba defendiendo ni poniendo excusas. Sonaba como alguien que había estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la dejaba salir. Hablamos durante 20 minutos sobre la degradación y lo que significaba para las finanzas del hogar.
Mencionó vender el Mercedes y posiblemente mudarse a una casa más chica. Me di cuenta de que ella estaba planeando un futuro que no incluía el salario inflado de Ricardo. Preguntó cómo me estaba yendo en casa de la abuela y si necesitaba algo. La conversación se sintió más honesta que cualquiera que hubiéramos tenido en meses. Cuando colgamos, me senté en el sofá de la abuela mirando mi teléfono y procesando todo lo que había pasado en la última semana. La víspera de Navidad llegó fría y tranquila. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo que contenía solo pocas palabras. Espero que estés feliz ahora. Sin disculpa. Sin reconocimiento de lo que había hecho, solo culpa dirigida a mí por exponer sus mentiras. Leí el mensaje 3 veces antes de tomar captura de pantalla y agregarlo a mi carpeta de evidencia. Maya había sugerido que documentara todo, y este texto probaba que Ricardo todavía se veía a sí mismo como la víctima. Se lo mostré a la abuela, quien sacudió la cabeza y dijo que algunas personas nunca aprenden. No respondí al mensaje de Ricardo. No había nada que decir a alguien que no podía asumir la responsabilidad por romper una promesa de 8 años y robar crédito por logros que no financió. Guardé la captura con toda la otra documentación y traté de concentrarme en la noche pacífica por delante. La abuela había hecho galletas y vimos películas viejas. La casa olía a canela y vainilla y me sentía más segura allí de lo que me había sentido en meses en el lugar que solía llamar hogar. La mañana de Navidad fue simple y calmada. Mamá llegó alrededor de las 10 con regalos y una sonrisa nerviosa. Desayunamos juntas en la pequeña mesa de cocina de la abuela y abrimos regalos sin ningún drama o tensión. Nadie mencionó a Ricardo ni la degradación ni mi publicación de Facebook. En cambio, hablamos sobre mi clase de biología y el proyecto de investigación que estaba planeando para el semestre de primavera. La abuela contó historias sobre el coro de su iglesia y el próximo musical de Pascua que estaban preparando. Mamá hizo preguntas sobre mi compañera de cuarto y la vida en el campus, y parecía genuinamente interesada en escuchar sobre Northwestern. La conversación se sintió normal de una manera que las reuniones familiares no se habían sentido en años. Comimos sándwiches de pavo para el almuerzo porque la abuela dijo que estaba demasiado vieja para cocinar una cena navideña completa para 3 personas. Mamá se rió de eso. Realmente se rió. Y me di cuenta de que no la había escuchado reír libremente en mucho tiempo. La tarde pasó tranquilamente con juegos de mesa y más galletas. Cuando mamá se fue alrededor de las 6, me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí. Le devolví el abrazo y sentí la primera pequeña grieta en el muro que se había construido entre nosotras. El día después de Navidad, Violeta Campos tocó a la puerta de la abuela llevando una lata de galletas caseras y un sobre rojo. No esperaba verla, pero dijo que había tenido la intención de pasar desde que escuchó que me estaba quedando con la abuela durante las vacaciones. La invitamos a pasar por té y se sentó en la mesa de la cocina hablando sobre cómo todo el vecindario había estado discutiendo lo sucedido con Ricardo. Dijo que le había estado contando a todos la historia real sobre mi fondo universitario y cómo mi abuela había intervenido para salvar mi educación. Otras personas en su círculo social la habían contactado preguntando cómo podían ayudar. Violeta me entregó el sobre rojo y me dijo que lo abriera. Adentro había una tarjeta de Navidad con una nota personal y un cheque por 10,000 pesos a mi nombre. Dijo que era para libros de texto o lo que necesitara para la escuela. Sentí mi garganta apretarse mientras leía su nota sobre creer en mi futuro y querer apoyar mi educación. Explicó que varios otros amigos de la familia querían contribuir también porque estaban disgustados por el comportamiento de Ricardo. Le agradecí múltiples veces mientras trataba de no llorar. Ella me palmeó la mano y dijo que merecía cada pizca de apoyo que recibiera. Después de que Violeta se fue, me senté con la abuela procesando lo que acababa de pasar. El cheque de 10,000 pesos se sentía tanto generoso como incómodo. Le dije a la abuela que no quería convertirme en un caso de caridad, alguien por quien la gente sintiera lástima y donara dinero por piedad. Ella dejó su té y me miró seriamente. Dijo que aceptar ayuda no era debilidad ni caridad. Era permitir que las personas vivieran sus valores apoyando a alguien que lo merecía. Me recordó que había trabajado duro durante 8 años basándome en una promesa que Ricardo hizo y rompió. Estas personas no me tenían lástima. Estaban defendiendo lo que era correcto y mostrándole a Ricardo que sus acciones tenían consecuencias. Dijo que cada peso que daban era también una declaración de que no tolerarían sus mentiras y manipulación. Pensé en esa perspectiva mientras sostenía el cheque de Violeta. Tal vez tenía razón. Tal vez aceptar su apoyo era en realidad responsabilizar a Ricardo de una manera que le importaba, mostrándole que la gente valoraba la integridad sobre su falsa imagen. Durante los siguientes días llegó más dinero. La tía de Ricardo envió un cheque con una nota diciendo que estaba avergonzada del comportamiento de su sobrino. 2 de las viejas amigas de mamá de antes de casarse con Ricardo contribuyeron con 2,000 pesos cada una. Carlos Domínguez, el ex compañero de golf de Ricardo, envió 5,000 pesos con una disculpa por no ver a través de la actuación de Ricardo antes. Mantuve una lista de cada contribución en un cuaderno, anotando nombres y cantidades y las palabras amables que la gente incluía con sus regalos. Para la víspera de Año Nuevo el total alcanzó casi 160,000 pesos. No cubriría un año completo en Northwestern, pero era significativo. Le mostré a la abuela la lista y ella sonrió mientras leía todos los nombres. Dijo que esto era lo que parecía la comunidad cuando la gente elegía hacer lo correcto. El dinero no reemplazaría lo que Ricardo había robado, pero reducía la carga sobre los ahorros de su seguro de vida.
Me sentí agradecida y abrumada y todavía un poco incómoda aceptando tanta ayuda de personas que no me debían nada. La abuela sacó sus registros financieros y nos sentamos juntas para crear un presupuesto real para mis costos universitarios restantes. Esparcimos papeles sobre la mesa de su comedor y calculamos todo: matrícula, vivienda, plan de comidas, libros, cuotas, transporte. Luego sumamos mis recursos, los 160,000 pesos en contribuciones de la comunidad, el dinero que había ahorrado de mi trabajo en el campus, el saldo restante del pago original de la abuela. Trabajamos a través de diferentes escenarios y planes de gastos. La abuela sugirió que podría tomar menos créditos en verano para reducir costos, pero yo quería mantenerme en camino para graduarme en 4 años. Descubrimos que con gastos cuidadosos y mis ganancias de trabajo de medio tiempo, podíamos hacer que su dinero original rindiera más de lo que pensábamos. El apoyo de la comunidad nos había comprado un respiro. No tendría que trabajar horas excesivas durante el semestre y la abuela no tendría que tocar tan profundamente su dinero del seguro de vida. Terminamos el presupuesto a la hora de la cena y me sentí aliviada viendo los números cuadrar en papel. La abuela me hizo prometer algo mientras guardábamos los papeles financieros. Dijo que necesitaba concentrarme en mis estudios y no tomar demasiadas horas de trabajo tratando de devolver todo rápidamente. Su regalo era una inversión en mi futuro, no un préstamo por el que necesitara estresarme en pagar. Dijo que el mejor retorno que podía obtener era que yo me graduara con honores y fuera exitosa en cualquier carrera que eligiera. Quería que tuviera la educación y oportunidades que ella nunca tuvo. Prometí que priorizaría mis clases y no dejaría que el trabajo interfiriera con mis calificaciones. Ella asintió y dijo que eso era todo lo que quería escuchar. Luego me habló de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, y cómo siempre había valorado la educación por encima de todo. Dijo que él habría estado orgulloso de ver su dinero del seguro de vida yendo hacia mi título de Northwestern. Eso me hizo llorar un poco, pensando en un abuelo que nunca conocí invirtiendo en mi futuro a través de la decisión de la abuela de ayudarme. La víspera de Año Nuevo llegó y la pasé escribiendo notas de agradecimiento a todos los que habían contribuido con dinero o apoyo público. Me senté en la mesa de la cocina de la abuela con papelería bonita que ella había comprado para mí y escribí mensajes personales a cada persona. Agradecí a Violeta por su generosidad y por defender la verdad. Agradecí a la tía de Ricardo por su apoyo a pesar de la incomodidad familiar. Agradecí a Carlos por su disculpa y su contribución. Cada nota tomó tiempo porque quería que la gente supiera que su ayuda significaba algo real para mí. Alrededor de las 9, Maya hizo una videollamada desde la fiesta de Año Nuevo de su familia. Podía escuchar música y voces en el fondo mientras preguntaba cómo iban mis vacaciones. Le conté sobre el apoyo de la comunidad y la planificación del presupuesto con la abuela. Ella dijo que tenía suerte de tener gente que realmente se preocupaba por mí, y me di cuenta de que tenía razón. Ricardo había tomado mi fondo universitario, pero yo había ganado algo más valioso. Había descubierto quién realmente me apoyaba y quién solo fingía. Maya y yo hablamos hasta casi la medianoche y cuando colgamos me sentí genuinamente feliz por comenzar el nuevo año. Mamá llamó el día de Año Nuevo con noticias que había estado esperando a medias. Dijo que había decidido solicitar la separación de Ricardo después de que él se negó a ir a terapia matrimonial o disculparse conmigo. Se mudaría a un departamento en enero y comenzaría de nuevo por su cuenta. Su voz tembló un poco cuando me lo dijo, pero también sonaba decidida. Dijo que verme rechazar el trato de Ricardo le había mostrado que ella tampoco tenía que aceptarlo. Había pasado años tratando de mantener la paz y mantener su estilo de vida, pero el costo había sido demasiado alto. Había perdido su relación conmigo y su autorrespeto en el proceso. Escuché mientras hablaba sobre el departamento que había encontrado y sus planes de conseguir un trabajo. Había sido ama de casa desde que se casó con Ricardo, pero antes de eso había trabajado en mercadotecnia. Pensaba que podría encontrar algo en ese campo de nuevo. Le dije que estaba orgullosa de ella por tomar esta decisión y lo decía en serio. Nuestra relación había sido dañada por su silencio y complicidad, pero escucharla tomar acción para dejar a Ricardo se sentía como un primer paso hacia la sanación. Preguntó si podíamos almorzar cuando regresara al campus en enero y dije que sí. Todavía teníamos mucho que trabajar, pero al menos ella finalmente se estaba defendiendo a sí misma y a mí. Lloré un poco esa noche pensando en mamá finalmente eligiéndose a sí misma y a mí sobre el ego de Ricardo. 3 días después apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada con el nombre de un bufete de abogados en la línea del remitente. Lo abrí y sentí que mi estómago caía mientras leía el lenguaje formal. El abogado de Ricardo exigía que firmara una declaración diciendo que había exagerado la situación en las redes sociales. El tono era amenazante, mencionando posibles demandas por difamación si no cumplía dentro de 10 días hábiles. El abogado escribió que mi publicación había causado graves daños a la reputación profesional y las relaciones personales de Ricardo, y que necesitaba retractarme públicamente de mis declaraciones y reconocer que fueron adornadas para obtener simpatía. Lo leí 3 veces, con las manos temblando un poco, antes de reenviárselo a mamá con un mensaje preguntando qué debía hacer. Mamá llamó en minutos, con la voz tensa de enojo. Dijo que contactaría a su propio abogado inmediatamente y me dijo que no respondiera al abogado de Ricardo. Pasé el resto del día sintiéndome ansiosa y revisando mi teléfono constantemente, preguntándome si Ricardo realmente podría demandarme por decir la verdad. Esa noche mamá volvió a llamar con su abogada en la línea.
La abogada me pidió que enviara toda mi documentación. Los mensajes donde Ricardo prometió pagar. Los correos sobre Northwestern. El video de la recepción de la boda. Subí todo a una carpeta segura y envié el enlace. Luego esperé mientras lo revisaban. La abogada me llamó directamente a la mañana siguiente y dijo que no tenía nada de qué preocuparme. Todo lo que publiqué era cierto y demostrable a través de la documentación que había proporcionado. Dijo que el abogado de Ricardo estaba haciendo amenazas vacías esperando que me asustara y retrocediera. Pidió permiso para responder en mi nombre y acepté de inmediato. En horas, la abogada de mamá envió una respuesta formal al abogado de Ricardo, señalando que Ricardo era quien había hecho afirmaciones falsas en las redes sociales al tomar crédito por pagar mi educación cuando había contribuido con 0 pesos. La carta incluía copias de toda mi documentación y señalaba que si alguien tenía motivos para una demanda por difamación, sería yo contra Ricardo por sus publicaciones fraudulentas. El tono amenazante desapareció por completo después de eso. El abogado de Ricardo envió un breve acuse de recibo y todo el asunto quedó en silencio. El día antes de que supuestamente regresara a Northwestern para el semestre de primavera, mi teléfono vibró con un mensaje de Hilda. Casi no lo abro, esperando otra queja sobre cómo había arruinado la vida de su padre. En cambio, escribió que se había inscrito en un programa para madres jóvenes que le ayudaría a terminar su carrera técnica mientras proporcionaba cuidado infantil para el bebé. Me agradeció por la información de recursos que le había dado en casa de la abuela y dijo que estaba tratando de arreglar su vida. Escribió que sabía que se había equivocado al tomar mi fondo universitario y por la forma en que me trató después. Dijo que esperaba que las cosas salieran bien para mí en Northwestern. Me senté en mi cama en casa de la abuela mirando el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Escribí que esperaba que las cosas salieran bien para ella y el bebé, que el programa sonaba como una buena oportunidad. Lo mantuve breve y no prometí nada sobre nuestra relación en el futuro. No estaba lista para tener una conexión real con ella, pero podía desearle el bien desde la distancia. Ella respondió con un simple gracias y un emoji de corazón, y sentí que algo de la tensión que había estado cargando sobre su situación se liberaba un poco. Regresar a Northwestern se sintió diferente esta vez. Empaqué mis cosas en la habitación de invitados de la abuela y la abracé al despedirme en el aeropuerto, prometiendo llamar cada domingo. El vuelo de regreso a Chicago se sintió más ligero de alguna manera, como si no estuviera cargando el mismo peso que tenía cuando me fui para las vacaciones de invierno. El drama familiar se había asentado en una nueva normalidad donde mamá dejaba a Ricardo. Hilda estaba tratando de arreglar su vida y Ricardo enfrentaba consecuencias por sus acciones. Ya no cargaba con sus promesas rotas ni me preguntaba si alguna vez reconocería lo que había hecho. Esa parte de mi vida había terminado y podía concentrarme en la escuela sin el estrés de fondo constante de su manipulación. Maya me recibió en el dormitorio con café y me ayudó a desempacar mi maleta. Nos pusimos al día sobre sus vacaciones mientras organizaba mi escritorio y me preguntó si quería que fuéramos compañeras de cuarto de nuevo el próximo año. Dije que sí inmediatamente, agradecida de tener una amiga que me había acompañado a través de lo peor del caos familiar y aún quería vivir conmigo. Unos días después de iniciado el semestre, vi un volante para una organización estudiantil que apoyaba a estudiantes de primera generación y de bajos ingresos. Fui a la primera reunión y me encontré sentada en un círculo con otros 15 estudiantes compartiendo historias sobre luchas financieras y complicaciones familiares en torno a la universidad. Cuando fue mi turno, les conté sobre la promesa rota de Ricardo y el sacrificio de mi abuela y cómo Hilda obtuvo mi fondo universitario. Varias personas asintieron como si entendieran exactamente a qué me refería, y después, 3 estudiantes diferentes se acercaron para compartir sus propias experiencias con familiares que les habían fallado. Hablar de ello abiertamente con personas que lo entendían me ayudó a procesar todo lo que había sucedido de una manera que se sentía sanadora en lugar de solo dolorosa. Mamá comenzó terapia en febrero y me llamaba todos los domingos para actualizarme sobre su progreso. Hablaba sobre trabajar en problemas de codependencia y averiguar quién era ella fuera de su matrimonio con Ricardo. Había conseguido una entrevista de trabajo en una firma de mercadotecnia y estaba nerviosa pero emocionada por la posibilidad de trabajar de nuevo después de 8 años como ama de casa. Nuestras conversaciones todavía eran a veces incómodas, pero eran honestas de una manera que nunca habían sido antes. Se disculpó de nuevo por quedarse callada cuando Ricardo regaló mi fondo universitario y le dije que estaba trabajando en perdonarla, pero tomaría tiempo. Ella dijo que entendía y que esperaría tanto como yo necesitara. Ricardo no hizo más intentos de contactarme después de que la situación del abogado desapareció. Mamá me dijo durante una de nuestras llamadas dominicales que él se había mudado a un condominio cerca de su oficina y parecía concentrado en mantener su trabajo de gerencia de nivel reducido. Dijo que había dejado de publicar en redes sociales por completo y había perdido contacto con la mayoría de sus compañeros de golf y círculo social después de que mi publicación expuso sus mentiras. Ella pensaba que él finalmente había aceptado que había destruido nuestra relación permanentemente y no iba a intentar arreglarla. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al escuchar eso. Alivio de que no tendría que lidiar con más manipulación o disculpas falsas. Tristeza de que 8 años de él llamándome su hija hubieran terminado con él, simplemente rindiéndose y alejándose. Solicité pasantías de verano en marzo, enfocándome en organizaciones sin fines de lucro que trabajaban con programas de acceso a la universidad.
El proceso de solicitud se sintió más fácil de lo que esperaba porque podía escribir honestamente sobre mi experiencia navegando barreras financieras y entendiendo lo que enfrentaban los estudiantes de bajos ingresos al tratar de llegar a la universidad. 3 organizaciones me llamaron para entrevistas y hablé sobre la promesa rota de Ricardo y cómo el sacrificio de mi abuela me enseñó que el acceso a la educación no debería depender de si tu familia mantiene su palabra. Una iniciativa educativa de Chicago me ofreció una posición 2 semanas después trabajando con su programa de preparación universitaria para estudiantes de preparatoria de comunidades desatendidas. El salario era de $600 la hora por 20 horas a la semana durante el verano, lo que cubriría mis libros de texto para el segundo año y me daría un respiro en mi presupuesto. Acepté inmediatamente y me sentí emocionada por hacer un trabajo que realmente importaba en lugar de solo ganar dinero. Los exámenes finales terminaron a principios de mayo y mantuve mi promedio de 10 por segundo semestre consecutivo. La abuela llamó el día que se publicaron las calificaciones y dijo que su iglesia quería hacer una celebración para mí por entrar al cuadro de honor otra vez. Traté de decirle que no era necesario, pero insistió en que su congregación había estado orando por mí todo el año y quería reconocer mis logros. La celebración ocurrió un domingo por la tarde en el salón de la iglesia con unas 40 personas de su congregación. La abuela me presentó a todos como su nieta que estaba triunfando en Northwestern a pesar de los desafíos familiares y la gente seguía acercándose para felicitarme y decirme lo orgullosos que estaban. Varias mujeres mayores me abrazaron y dijeron que habían estado siguiendo mi historia a través de las actualizaciones de la abuela, y un hombre me dio un billete de $1000 para libros de texto, aunque traté de rechazarlo. Todo se sintió abrumador en el buen sentido. Estar rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mi éxito sin motivos ocultos o expectativas más allá de querer que me fuera bien. Mamá me llamó la siguiente semana con noticias de que su divorcio de Ricardo estaba finalizado. Sonaba más ligera de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado, y me dijo que había estado viendo a alguien nuevo durante el último mes. Su nombre era Claudio. Trabajaba como contador y la trataba con un respeto y amabilidad que ella no había experimentado en años. Dijo que ver cómo la abuela me apoyaba incondicionalmente le enseñó cómo se veían realmente las relaciones saludables y no iba a conformarse con menos nunca más. Me sentí genuinamente feliz por ella y le dije que quería conocer a Claudio cuando fuera a casa para el verano. Terminar mi primer año se sintió surrealista después de todo lo que pasó. Me senté en mi dormitorio el último día antes de mudarme y pensé en cómo decir la verdad en Facebook cambió mi vida entera. Tenía mi educación en Northwestern, el apoyo de mi abuela que nunca vaciló, una relación con mi mamá que estaba sanando lentamente y el conocimiento de que no tenía que aceptar promesas rotas o dejar que la gente mintiera sobre mi vida. Ricardo perdió su reputación, su matrimonio y su trabajo bien pagado. Pero yo gané claridad sobre quién realmente importaba y la confianza para defenderme cuando algo estaba mal.